Si vos faig jo el entendido. Vale. Bueno, primero, ahora hago un poco de el personaje de ahora. Gracias por apuntaros a estas charlas que no son cápsulas, claro. Siempre tenemos un poco la visión de que yo hoy, interiormente pienso que os voy a enseñar fotografía y hoy no os voy a enseñar fotografía. Hoy vamos a hablar de vamos a charlar sobre fotografía y y sobre otros temas, en este caso sobre el cine. Yo creo que hice un día una pequeña introducción sobre el tema o la relación que hay entre la fotografía y el cine. Lo que pasa es que hoy vamos a profundizar más en un director de cine que, sobre todo, yo creo que muchos de vosotros, depende un poco de las generaciones o no, ya no, conocéis, que es el director de la película de fotografía, de la película de Uvas de la Ira, por ejemplo, que es una película maravillosa, y otra de las grandes películas que vamos a analizar es la Ciudadano Kane, ¿no? En dónde se posiciona la cámara, en cómo se trabajan las luces, los contrapicados y sobre todo la luz. A mí me gusta mucho dar o enseñaros esta película porque todos, evidentemente, venimos de una cultura a veces pictórica, a veces literaria, pero sí que el cine es de una influencia muy grande en lo que es la fotografía, como yo la entiendo. Y precisamente el director de fotografía que vamos a dar hoy, para mí ha sido una gran influencia. ¿Por qué? Porque trabaja un poco como a mí me gustaba, ¿sabes? El punto aquel de tener que las fotografías tengan mucha profundidad de campo, para mí es muy importante. El que el fotógrafo trabaje la composición también y después la luz, ¿no? Estos tres temas, como muchos ya sabéis de los que me conocéis, son los tres campos de la fotografía que a mí más me gustan. Y en el cine, evidentemente, pues desde pequeño, pues me han inculcado mucho. Vengo de una familia muy cinematográfica. Mi padre era productor de cine. Había trabajado con Jean Mercé en La muchacha de las bragas de oro y en otras películas. Entonces, evidentemente, pues mi cultura del cine viene desde muy pequeño. No sé si aquí hay Mari Carmen que nos está intentando decir algo o no. No, vale, vale. Perdona, veía señales o saludos. Perdona, bienvenida. Esto, pues es lo que os decía, desde muy pequeño el tener esta cultura cinematográfica hizo un poco que quizás, y esto es una pregunta que también os he hecho bastante a vosotros, entendáis un poco el por qué os gusta la fotografía y de dónde viene la motivación por ser fotógrafos, ¿no? Evidentemente el cine es una gran fuente de información. A mí las películas en blanco y negro siempre han sido como una debilidad para mí. Después las películas trabajadas en color también, pero sí, cuando veo una película en blanco y negro actual, por ejemplo, no sé si visteis Roma, es una de las películas que últimamente en la fotografía estaba muy bien hecha, o una que iba sobre Irlanda también, que es de Kenneth Branagh, trabaja la fotografía en blanco y negro. En fin, cuando veo películas en blanco y negro, incluso actuales, pues me gustan muchísimo. Después también me gustan las películas en color. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el color en el cine se transmite a través de las emociones, ¿no? Entonces, cada color que tenemos en cada película, y esto ya lo vamos a hablar más adelante, pues influyen en las emociones de las personas que estamos viendo una película. Centrándonos en Greg Toland y en Orson Welles, vamos un poco a visualizar, ¿vale? Dicho es un poco esta introducción de mi pasión por el cine y también mi pasión por Orson Welles, que todos supongo que también la compartís de un punto de vista u otro, por guión, por narrativa, por cómo son sus películas o porque es un monstruo del cine. Pensar que Orson Welles, Ciudadano Kane, la hace con 25 años, ¿no? Y ahora le estaba diciendo a una, hostia, si yo veo a mi hija que con 25 años me hace una película como Ciudadano Kane, yo no sé, pienso que era una especie de monstruo o qué ha pasado ahí, ¿no? Es muy bestia, es muy bestia. Y ya venía de haber hecho la Guerra de los Mundos, ¿no? Entonces, sin ir o sin extenderme mucho, vamos a ver
fotografías, que es un poco por lo cual todos estáis aquí. Imagino que todos veis bien la pantalla. Ok. Sí. Y vamos, primero me coloco un poco bien todo lo que es el tema de esto aquí abajo, perfecto, y a vosotros os pongo un poco a la derecha. Vale, aquí vemos a Greg Toland, que fue uno de los directores de fotografía más destacados por combinar el instinto artístico mucho más natural. Me voy a centrar en esta frase en rojo que os he colocado aquí. Hola, Jordi. ¿Oís a Jordi vosotros? No, o sea, como si se hubiera quedado congelado. Sí. No, está como congelado, sí. Sí, está Bueno, congelado. voy a llamarle. Perdonad un momento. Vale, fes. Està entrant un altre cop, Disculpeu. Tiene que pagar internet para que no se le congele. Eso ha de ir de piratilla. ¿Me oye? Ahora sí, Xavi. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ah, qué alivio. Yo creo que era la ventana, que como le has dado luz, ha hecho que resurja la voz. Es que justamente hoy tenía un encargo para Jordi y me sabía mal. Bueno, pues ya está, menos mal. Jordi lo está intentando, ¿eh? O sea, a ver. No sé cómo amenizar este momento. Nada. No hace falta. Nos vamos mirando y ya está. Exacto. No, estava comentant antes con Jordi que hi ha pesos pesados en el món del cinema, de relacions amor-odio entre directors de fotografia i directors de cinema molt sonades i que realment es motivaven mútuament per les grans personalitats que tenien, que es portaven al límit uns als altres i que d'aquesta manera potser hem aconseguit arribar a propostes finalment estètiques interessants. I penso que el cas aquest no sé fins a quin punt tenien una relació tan intensa, però coneixent o veient com era l'Orson Welles, me temo que por ahí anaven una mica els tirs. Ahora se ha conectado, pero no tiene el micrófono abierto. ¿Alguien ha tomado nota al principio cuando Jordi... Ya está. Ara. ¿Sí? Ara. Vale. Jordi, Dime. jo soc el Xavier, eh? Escolta, és que he tingut un problema al connectar, ja ho hauràs vist, que no se'm sentia, i em sentia especialment greu perquè avui m'ha trucat l'Ester i m'ha dit que per temes personals... Perdoneu, podem deixar això pel final, sisplau? Sí, bueno, simplement que la disculpés, res més. Val, gràcies, Xavier, gràcies. Vale, doncs seguim una mica amb la temàtica. Em sap greu s'haver tallat, suposo que és l'estrena. I amb l'estrena sempre passen igual. Vale, ja ho tenim aquí. Vale. No sé si fins a quin punt nos hemos quedado cortados o no. Quería hacer referencia a esta frase en rojo donde dice: olvídate de la cámara, que la naturaleza de la historia termina en el estilo fotográfico, ¿no? Quiere decir que si el público es consciente de los trucos y los efectos,
el genio un poco pues se desperdicia, ¿no? Esto es un poco una cosa que he repetido bastante en algunas charlas, en el cual cuando más misterio tenemos en la fotografía, pues mucho mejor para que el espectador no sepa un poco todos los trucos, es decir, las dobles exposiciones, las luces, muchas técnicas que utilizamos constantemente que parece que a veces cuanto mejor, cuanto menos se ven, mucho mejor, ¿me entendéis? Jordi, Disculpeu, disculpa, podeu apagar sí. els micros? És que hi ha un eco, se sent 2 vegades el Jordi, Ah, vale. sisplau. Sí, si no una mica raro. Apagueu els micros, gràcies. Vale. Ara no hi ha ecos, veritat? Vale. Si em voleu parlar, entreu i així pues, no serà tan monòton. Però bueno, si en cas jo puc anar explicant totes les històries y después pues ya abrimos un poco los micros y así no se cortan. Vale. Vale, pero ¿quién es Greg Toland? Claro, yo os estoy hablando de Greg Toland, que muchos de vosotros quizás no conocéis el nombre en sí, pero sí que sabéis un poco la fotografía que ha hecho. ¿Esto por qué pasa? Porque pues, normalmente los directores de fotografía no estaban en los créditos de las películas, excepto en Ciudadano Kane, en la cual sí que está en los créditos Greg Toland y sí que aparece diríamos, en unos momentos de la historia del cine que es único, porque prácticamente los directores de fotografía salen en los créditos finales, pero nunca salen junto al crédito del director, en este caso Orson Welles, ¿no? Toland está considerado como uno de los grandes innovadores en la dirección de la fotografía. Murió muy joven, con apenas 44 años, ¿no? Y ya prácticamente desde ya con 27 años se convirtió en el director de fotografía más joven en Hollywood, ¿no? O sea, con lo cual ya imaginaos la carrera, que entre estos dos petardos que tenemos aquí, Orson Welles y Greg Toland, pues imaginaros pues de que estos dos genios pues crean una de las mejores, o si no, la mejor película en la historia del cine. Y entonces cuando juntas, diríamos, a dos genios, pueden pasar dos cosas. Una, que exploten chispas, ¿no? Y otra, pues que salga una historia genial. Antes también lo comentábamos con Ona, ¿no? Con otros directores de cine que también se juntan y dices, ostras, en la película no estamos notando nada, pero en cambio, detrás de lo que es la cámara y tal, cuando hay dos genios con mucho carácter, pues hablamos de Klaus Kinski, pues imaginaros, ¿no? Lo que puede pasar. Pero a mí me gusta el cine porque, a diferencia de la fotografía, es un trabajo muy de equipo. No solamente eres tú quien pone la cámara y dispara, que esto es un momento mágico, sino que una de las motivaciones por las cuales yo también me he acercado al cine o me ha gustado mucho el cine es el trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una iluminación, hay maquillaje, hay el director de atrecho, hay el que hace todo un poco, el que pone todo el escenario, diríamos, en orden del director de foto y el director de cine. Y entonces, cuando se trabaja en equipo y todo el mundo, diríamos, está muy bien coordinado o sabe exactamente lo que quiere, entonces salen grandes cosas, salen grandes documentales y grandes poesías visuales, ¿no? Por eso el tema del trabajar en equipo a mí es una cosa que personalmente me ayudó muchísimo, porque pasé de trabajar como un fotógrafo que iba por la calle solo, que tenía mis ideas, a realmente compartirlas con la demás gente. Esto es un trabajo muy recomendado. Es un poco como cuando vosotros vais a hacer fotografías juntos y hacéis estos photo walks, ¿no? Que si las hacéis juntos, pues un poco os entendéis y miras el que hace el otro y tal. En el caso un poco del cine, lo que pasa es que aquí todos vamos a una y entonces lo que se trata es de intentar llegar un poco a comunicar o a trasladar narrativamente y visualmente lo que el espectador le queremos dar. ¿Eh? En esta charla de hoy lo que se ha hecho es un poco una comparación, me digáis, entre la fotografía del cine que estábamos viendo en esa época y la fotografía que se estaba haciendo en Estados Unidos en aquel momento. Lo digo porque
Antes Ona ha dicho que yo estaba un poco fijándome en lo que es fotografía y cine, pero también os quiero enseñar las corrientes fotográficas que había justo en esos momentos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el cine estaba chupando mucho, sobre todo de las corrientes fotográficas que están actualmente en aquel momento. En muchas de las fotografías que veis aquí de Uvas de la Ira, de La Loba o de Cumbres por las Cosas, son sacadas de fotógrafos que en aquel momento estaban fotografiando en Estados Unidos. Me estoy refiriendo concretamente a Dorothea Lange, por ejemplo, a Robert Frank y después a William Klein en los años 50. Estamos en esa franja de, diríamos, histórica de la fotografía en Estados Unidos, que es de los años 20 y tantos, 28, hasta los 50, ¿no? Que es cuando está la administración en Estados Unidos, que es la que controla, diríamos, y da las subvenciones a todos los fotógrafos para que puedan realizar sus trabajos. Es la época de la América rural, es la época de los inmigrantes que llegan, es la época de la gran crisis en Estados Unidos. Y entonces muchos fotógrafos hacen una fotografía humanista. Realmente aparece el ser humano en la fotografía. Veníamos de fotografía muy de retrato y de clases burguesas, y en cambio en Estados Unidos aparece, gracias a estos fotógrafos que trabajaban para la administración agrícola y rural, que documentaban todo este ruralismo en Estados Unidos, y a partir de aquí veremos cómo los directores de cine y de fotografía chupan. Digo chupan porque, bueno, pues es una manera una expresión de decir de que buscan esas referencias, ¿vale? Mejor dicho, en fotógrafos de esa época. Y entonces lo que he hecho yo hoy en esta charla es daros un poco una visión, diríamos, alternativa a lo que es el cine y ese mundo paralelo que es la fotografía. Como podéis ver en esta fotografía, esto es un plano del director de fotografía, Greg Toland, en Cumbres Borrascosas, pero por eso os estoy enseñando qué aparece en este plano. Aparecen unos encuadres muy llenos, aparecen sombras, aparecen la luz, aparecen maneras muy cercanas a la fotografía que estábamos viendo, ¿no? Fijaros un poco cómo la composición era uno de los... Composición y luces, ¿no? Era uno de los hechos más importantes. Fijaos que está todo súper lleno. Aquí tenemos estos hombres detrás. Incluso en el espejo hay un reflejo de alguien llamando por teléfono. En primer plano tenemos a estos dos. Aquí tenemos un señor mirando. Es decir, desde todas las esquinas de la fotografía prácticamente tenemos los encuadres llenos. Es uno de los hechos determinantes de la fotografía de Greg Toland, ¿no? Y sobre todo también en las películas de Orson Welles. Siempre ir llenando los espacios para que no quede ningún espacio vacío, con iluminación muy buena y después con un sistema también de foco impresionante. Pensar que las cámaras tenían muy poca luminosidad en aquella época, y entonces para cerrar el diafragma a 22, como vosotros sabéis, había que iluminar completamente toda la escena. Hablaremos de la iluminación porque aquí, si os fijáis en esta fotografía, o en este plano, mejor dicho, tenemos que la iluminación está prácticamente focalizada en el primer plano, pero también tenemos iluminación en el segundo y en el tercero, ¿vale? Pero poco a poco con Orson Welles todo esto vamos a ver cómo va cambiando. La utilización de objetivos muy angulares es también uno de los temas que aparecen en los años 30 en Estados Unidos. Es decir, las cámaras se posicionan muy cerca de los personajes, muy cerca. Mirar esta fotografía que la cámara prácticamente está encima de él, y después profundidad de campo hacia ella, otra vez muy bien iluminada. Son ejemplos un poco de la fotografía que estábamos viendo. Fijaros otra vez, la luz, qué importante, ¿no? El tema de la luz, el tema de meter las luces bien, los claroscuros, otra vez, muy importante el tema de los claroscuros, porque constantemente nos llevan ahí, justo ahí donde queremos, ¿no? Pensad un poco de que también la fotografía del cine chupaba, entre comillas, de la pintura.
Lo que pasa que aquí lo que me varía mucho es el tema de cómo se utiliza la iluminación, este contra en la cara del personaje que hace que el humo se vea mucho más, es espectacular, ¿no? Y después tenemos toda esta luz lateral, teníamos en esta pared aquí, que también nos crea esta sombra. Bueno, prácticamente esto debe ser un foco que está metido ahí detrás y nos hace toda la iluminación de esta escena, ¿eh? Increíble. Lo que os decía, hemos visto ahora un poco de fotografía y de planos de Greg Toland, pero ¿qué pasaba en esa época fotográficamente en Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, nos aparecía Robert Frank, uno de los grandes fotógrafos que intentaba también romper esquemas, ¿vale? Ahora estamos dejando Greg Toland y nos vamos a viajar un poco en la fotografía de Robert Frank, que está trabajando paralelamente con él en las mismas historias, encuadres muy llenos, primeros planos que se acercan más o menos desenfocados. Estamos en el mundo de la fotografía, esto es realidad, ya no es ficción, con lo cual aún es más difícil, esto es lo que me gusta y por eso yo creo que somos todos, o nos gusta la fotografía, porque este clic que tiene esta fotografía no lo tiene el cine, pero en cambio sí que son encuadres muy, muy parecidos y muy cinematográficos constantemente todos, ¿eh? La aproximación de la cámara a los personajes. Pasamos de trabajar con un objetivo que era un 35 milímetros en la numerología analógica, y ahora aquí el fotógrafo ya se va con un 28, ¿ok? Estamos ya mucho más cercanos al personaje y después, gracias a esto, tenemos más campo de visión. Fijaros esta fotografía, qué pedazo de foto con este diálogo un poco de los gorros y otra vez la profundidad de campo, cómo viajamos de este primer plano al segundo y al tercero y vamos así construyendo. Americana en ese momento es cómo la cámara se empieza a torcer. Fijaros mm, en esta fotografía que la cámara sí que está un poco torcida, es Robert Frank. Y claro, esto, pensad que en Francia, por ejemplo, aún nadie estaba torciendo la cámara en aquella época, aún estaba Brassai y toda esta gente con el trípode y poniendo la cámara muy recta, ¿no? Y en cambio Robert Frank, con una influencia aquí de una visión muy, diríamos, de romper un poco las reglas de la fotografía, ya estamos viendo esta cámara torcida y después vamos viendo también cómo los fotógrafos trabajan en espacios mucho más reducidos, por eso también están trabajando en angular, ¿vale? Están trabajando mucho más abiertos. Si conocéis el libro de Americanos, veréis que a nivel de narrativa hay muchas fotos de máquinas de estas de música. Esto es una manera que tiene el fotógrafo también narrativa de explicar cómo es la América que él vio desde afuera. Es importante que os diga esto porque si vosotros viajaseis a Inglaterra, por ejemplo, y cruzaseis Inglaterra con una cámara fotográfica, veríais cosas que la propia gente que vive en Inglaterra no está viendo, ¿me entendéis? Y entonces, lo bueno aquí que tenía Robert Frank es que era una persona que venía de Suiza, prácticamente inmigrante, y llegaba a Estados Unidos, le dan esta subvención para cruzar todo Estados Unidos y fotografía los americanos desde un punto de vista muy, muy naif, desde esta mirada, ¿no? Que le impresiona tanto esta máquina de hacer música que la fotografía constantemente en muchos de los lugares que va. Con lo cual, supongo que un fotógrafo realmente americano de ahí vería esta máquina y dice, no, si la he visto tantas veces que no lo hago, ¿no? Estas son cosas que me gustan un poco de narrativamente, como los fotógrafos que venimos o que te sitúan en un plano de fuera, puedes analizar las cosas. El humor, ¿no? Aparece la fotografía, sobre todo por parte de Robert Frank, aparecen también los primeros planos desenfocados y la profundidad de campo. Seguimos en en las miradas de cada personaje detrás. A mí esta foto, porque aparece el desenfoque de golpe, cuando aún todo tenía que estar como muy enfocado.
aparecen los contraluces, las sombras. Esta fotografía que estáis viendo es totalmente cinematográfica, ¿no? Por eso estoy haciendo esta comparación constantemente de cine y fotografía, en donde como se van encontrando, ¿no? Esto podía ser el plano perfectamente de una película de Greg Toland y en cambio es una fotografía de Robert Frank. Y llegamos un poco al aspecto social, ¿vale? De la fotografía. Empiezan los mineros, empiezan las recogidas de algodón y aquí es donde nos vamos a una de las películas de Greg Toland, en donde nos acercamos, decíamos, en la película de Uvas de la Ira, que ahora la vamos a ver, en donde se pone en manifiesto toda la técnica, diríamos, que Greg Toland había ido cogiendo de los fotógrafos americanos. Es decir, empezamos a bajar la cámara hacia abajo, dando una iluminación mucho más dramática, más bidimensional, como dice aquí, y sobre todo intenta mantener enfocado a todos los personajes. Es decir, ya nos alejamos de aquel punto de que el foco estaba al principio y el otro, y lo que tú dabas más enfocado lo tenías al final, te lo traes al principio. Al contrario, aquí ahora todo el mundo queda muy bien enfocado. Y repito, para hacer esto hacía falta un poder de iluminación muy grande para poder iluminar a toda esta gente. Las técnicas de Toland fueron siempre revolucionarias, por esto hoy estamos dando esta clase, ¿no? Porque a nivel de fotografía es un avance grandioso en el aspecto visual. Repito, la profundidad de campo, la creación de los espacios, cómo se trabajan los espacios dentro de una escena. A mí me parece esto brutal, ¿no? Y viene una de las grandes películas y de las grandes fotografías, se llama Uvas de la Ira. ¿Okay? Supongo que todos sabéis que es el libro de John Stake, pero la dirige John Ford, esta película, y veréis la similitud que os he hecho aquí ya con otra de las grandes fotógrafas que se llama Dorothea Lange, ¿vale? Dorothea Lange fotografía la América rural y Uvas de la Ira va especialmente sobre esto. Tenemos grandes actores, otra vez las cámaras se posicionan muy cerca, ¿vale? Y como os decía, aquí chupa de fotografías de Dorothea Lange y de otros fotógrafos de la Administración de la Seguridad Agrícola. Esto que os digo, Administración de Seguridad Agrícola, queda como muy raro ahora mismo que lo digo, pero sí que en aquella época en Estados Unidos es muy importante porque imaginaros, ¿no?, cómo se van distribuyendo, guardando los archivos, ¿no? Es una de las cosas que envidio de Estados Unidos, porque, diríamos, en mi caso yo tengo un fondo del Raval de los años 90 y prácticamente nadie le hace caso y lo tengo en una habitación y si no pasa algo, pues o yo lo muevo, no pasa nada. Esto en Estados Unidos sería impensable. Lo que hace la Administración de Seguridad Agrícola es conservar todos estos archivos fotográficos de todos los fotógrafos americanos y entonces se preocupan un poco por que haya un material gráfico constantemente documentado sobre el país, sobre Estados Unidos. Y como vosotros sabréis, muchos de vosotros aquí, para que un fotógrafo le logren que los archivos estén bien documentados y estén bien, diríamos, limitados con los nombres y todo, pues si no nos lo hacemos nosotros, no se guarda. Y ahora más con el digital se pierden muchas cosas, ¿no? Con lo cual, esta administración es muy importante. Gracias a esta administración, los fotógrafos, los directores de cine, pues llegan un poco a ver cómo se fotografiaba en esa época, cómo se iluminaba, cómo se vestían los protagonistas de las películas, porque tenían que saber un poco el atrecho. Es una fotografía de la película, fijaros todo el mundo cómo va atrechado. Pensad un poco en esa época, aún no se estaba vistiendo así y entonces se tiró de archivo fotográfico para ver cómo se vestían, cómo eran los coches de esa época. Es decir,
constantemente la fotografía ha sido una alimentación muy importante para los directores de foto o para las películas, ¿no? O sea, el entorno rural, ¿no? Ahora estamos viendo fotografías o fotogramas, perdón, de Greg Toland en la película Las uvas de la ira. También quiero que os fijéis en las iluminaciones, ¿no? Porque es una de las partes importantes en donde la luz es súper, súper, súper primordial para que vayamos viendo ese juego de miradas, esa posición de cámara también. Exactamente esto es lo que estamos viendo. ¿Okay? Y hacemos un salto, y nos volvemos a Dorothea Lange, que es un poco de donde han chupado todos estos, ¿vale? Todo esto que habéis visto aquí, ¿vale? Lo vamos a ver y vamos a hacer esta comparativa. Fijaros que esto mismo podría ser un fotograma de la película que acabamos un poco de ver los fotogramas de Uvas de la Ira, ¿no? Es decir, me ha pasado que mientras estaba preparando la clase, todos los artículos que me salían de Uvas de la Ira hacían referencia a Dorothea Lange, con lo cual es ahí donde he estructurado la clase en este diálogo que hay entre ellos, la fotógrafa. Aquí la vemos a ella. No sé, supongo que conocéis muchas de sus fotografías. Es una mujer, bueno, pues ya veis, ¿no? Que para disparar los contrapicados se subía al camión o a la furgoneta y desde ahí disparaba con esta cámara que realmente tampoco es una digital pequeñita, sino que era una de aquellas de gran formato y por eso las fotografías tienen esta nitidez tan brutalmente bonita, ¿no? Y esa luz también. Sigo pensando que nunca el digital llegará a asemejarse tan brutalmente al analógico. Yo creo por una cuestión de grano, por una cuestión de ópticas también, por muchas cosas, ¿no? Pero realmente que incluso viendo esta foto aún por pantalla, imaginaros si la viésemos al real, yo creo que veríamos las capas, ¿no? Esa capa que nos ofrece el analógico que no nos da tanto el digital. Pensad un poco, ahora estoy leyendo, organizando cursos para este año y estoy viendo como una gran, bueno, desde hace años ya, un gran retorno un poco a la fotografía analógica por parte de mucha gente joven. Es muy curioso que gente de 18 años, 17 años, eh, están disparando en analógico actualmente. Los cursos de fotografía analógica se están llenando, ¿no? O sea, quiere decir que la fotografía analógica vuelve, por suerte otra vez, se están volviendo a hacer carretes, se están volviendo a hacer ópticas y a hacer cámaras analógicas, o sea, es decir, hay un retorno pausado, evidentemente, no es que vayamos aquí a resurgir todas las casas Fuji y Kodak, pero sí que hay un retorno por parte de la gente joven a la fotografía analógica. Y es muy bonito porque vuelve a crecer una generación que quiere volver a sentir esa magia del laboratorio, ¿no? Cuando nosotros ya estábamos hartos y ahora estamos metidos en el digital, vuelve un poco el analógico. Perdonar este paréntesis que os he hecho, ¿no? Pero al ver esta foto me ha recordado mucho el tema del analógico. Esta es la famosa foto de la previa a la foto de Dorothea Lange, en la cual hizo antes de acercarse la cámara adentro de esta tienda y hacer esta foto tan famosa. Creo que alguna vez a una clase os he explicado un poco la historia de la importancia de esta foto. Fue el sello de Estados Unidos durante mucho tiempo y lo curioso es que la propia modelo pues no sabía absolutamente nada de lo que había pasado después de este clic, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Seguimos con Dorothea Lange y con sus fotografías rurales, de las cuales pues la película Uvas de la Ira pues fueron sus referencias, ¿no? Fijaros un poco los atrechos que prácticamente estáis viendo aquí. La manera de vestir es muy parecida, para ir un poco rápido aquí, ¿no? Fijaros, ¿no? Las comparativas un poco en el peinado, es evidente un poco que el director de arte se fue hasta
hasta estas fotos para ver cómo vestía, ¿no? Porque son exactamente iguales. Y me gusta un poco que haya este trabajo, ¿no? Detrás de ellos, fijaros también. Aparte un poco del punto cinematográfico que ya tiene estas fotos, estos retratos, también es un placer, ¿no? Ver estas fotos a mí me dan un punto de pausa, ¿eh? No son nada agresivas. También hay un punto como muy femenino. Antes hemos visto Robert Frank mucho más agresivo en los encuadres, en la técnica. Ahora vemos Dorothea Lange también con esta, diríamos, respeto hacia el sujeto, en este caso, estas mujeres, ¿no? Me encanta cuando podemos separar un poco la mirada femenina de la masculina en esa época, sobre todo en la fotografía, ¿no? Hay esa distancia de respeto, ¿no? Que no se acerca tanto a los personajes como Robert Frank o William Clay, que veremos después. Son fotos que nos transmiten mucho este punto de crisis que había en esa época. Fijaros exactamente en esta fotografía, los tacones de ella, el vestido, la maleta donde está sentada, el lenguaje corporal también del marido o del acompañante en este caso, ¿no? Con esos pantalones un poco acampanados. No sé, nos describe muy bien el aspecto social y humano un poco de esa época. Paisajes que Dorothea Lange fotografiaba son exactamente los mismos que podemos ver prácticamente en fotogramas de la película. Es decir, este paralelismo, ¿no? Un poco cómo va funcionando, los contraluces. Esto ya son fotogramas de la película, ¿no? Para que podáis ver las similitudes un poco, que es un poco lo que quería hacer en esta charla, ¿eh? A partir de aquí ya, fijaos en la luz, prácticamente aquí no estamos viendo muchos personajes con sombras, después sí que en Ciudadano Kane los veremos más, pero también sí que a veces este punto de retrato o del tratamiento, diría, de la iluminación es precioso, es precioso. Vale, después de este impaso un poco por la fotografía rural, nos vamos un poco a el gran bebé un poco que crearon estos dos, para decirle de alguna manera que es Ciudadano Kane, ¿no? Es un poco el texto que está diciendo aquí es un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Que se vieron inspirados mutuamente para alcanzar las más altas cuotas posibles. Ambos se conocían perfectamente, repito, aquí la edad que tienen estos dos son 25, 24, 26 años, o sea, muy jóvenes, ¿no? Y eso no podemos olvidar que Wells lo colocó a su lado en los títulos de crédito, algo que no ha vuelto a pasar en la historia del cine. Esto es importante resaltarlo porque como fotógrafo me gusta que una vez en la historia del cine el director de fotografía esté metido ahí en primera fila. Vale, se rodó en 1940 con solo 25 años. En el estudio es RKO, que es el que distribuyó las primeras películas de Disney y algunos clásicos como King Kong o La Fabulosa, La Fiera de mi Niña. Esto que pasó, que la distribuidora, la productora en ese aspecto, dio carta blanca, ¿vale? Después del éxito de la adaptación radiofónica que muchos también debéis conocer de La Guerra de los Mundos de Wells en el año 38 en la CBS, ¿no? Ese momento mítico en el cual Wells hace creer a todo el mundo que viene el cataclismo y provoca una reacción en todo Estados Unidos brutal, ¿no? Esa adaptación radiofónica lo que hizo es darle la oportunidad de hacer esta gran película. Lo primero que tenemos que pensar que cuando se hace una película como esta, el director de fotografía y el director en este caso Orson Welles, están muy de acuerdo sobre todo en su formación artística, ¿vale? El teatro. Fijaros que en todas las imágenes que vamos a ver hay una función teatral muy importante. Yo no sé si
alguno de vosotros alguna vez ha hecho fotografías al teatro o ha ido a fotografiar teatro, es una recomendación muy grande porque prácticamente la luz nos la están dando ellos, ¿me entendéis? Pones la cámara y tienes la luz perfecta, pones la cámara y tienes toda la escenografía perfecta. Y a mí que me ha pasado bastante, que he tenido que hacer o cubrir algunas obras de teatro, es de los momentos en los cuales me he sentido más cómodo. Quizás me he sentido incómodo porque el clic de la, de la cámara a veces no lo podía eliminar, sobre todo cuando disparaba en analógico. Ahora sí que en digital se puede eliminar, pero sí que es un placer fotografiar obras de teatro. O, repito, si lo podéis hacer alguna vez o os dan la oportunidad, pues os lo recomiendo porque la iluminación, todo está ahí. Es como un poco también hacer fotografías en conciertos en directo. Lo que pasa que en los conciertos en directo la iluminación va cambiando tan rápidamente que no nos da tiempo a veces de cambiar el diafragma, ¿no? Bueno, se pasa de una iluminación centrada, diríamos como teníamos antes en la fotografía anterior, a una iluminación mucho más con sombras y con muchos más detalles, ¿vale? O sea, ya no vemos a este personaje que es Orson Welles súper detallado, sino que hay muchos más matices, diríamos, alrededor de la foto en donde la luz no está muy focalizada en el personaje, sino que viaja mucho más. Esto es importante, ¿no? Porque aquí sí que está en los personajes. También es una luz muy bien trabajada, muy lateralizada. Fijaros en la sombra, en las caras de los dos. Es decir, nunca es una luz muy plana, al contrario, es una luz que nos da mucha profundidad también. Esto es importante saberlo porque se trabaja muy bien, ¿no? Y sin el trabajo de Toland, la película pues no sería igual. Se resolvieron problemas técnicos que planteaban las ideas de Welles a partir de su experiencia. Antes de ponerse a rodar la película, planificaron con maquetas todos los planos hasta completar los 119 minutos que dura la película. Es decir, que trabajaron fotograma casi por fotograma o plano por plano, ¿no? Esto es increíble. Más que nada porque, bueno, como yo también he trabajado en cine, no sabía que esto se tenía que hacer, ¿no? Pero si lo tienes todo muy bien planificado, después por montaje, no sé, es mucho más fácil seleccionar los planos que tienes que montar, ¿no? Esto parece una tontería, pero al uso, diríamos, al uso práctico, nos es muy beneficioso porque ya puedes dirigir los personajes, ya puedes crear la ficción. Y yo creo que si hice el paso de la fotografía al cine en movimiento fue prácticamente por esto, porque quería saber cómo se siente un fotógrafo cuando tiene todos estos métodos, diríamos, de trabajo tan diferentes que es al de salir a la calle y fotografiar, ¿no? Esto para mí me ha ayudado mucho. Después, gracias a esto, pude hacer publicidad durante 10 años y hacer grandes campañas muy impresionantes con Coca-Cola, con Martini, con Telefónica, con Movistar, con quien sea, con las grandes marcas. Pues el hecho de haber tenido la oportunidad de hacer fotografía de cine me dio la oportunidad también de entender pues, cómo se trabaja en el cine y en la publicidad. ¿Ok? Vale. Ya visualmente la fotografía de esta película trabaja muy bien las geometrías. Fijaros aquí, este triángulo que nos proporciona una, diríamos, de las escenas más importantes de la película. Como que bien se trabaja, ¿no? Que he visto cantidad de fotogramas con triángulos, no os voy a poner todos, evidentemente, pero sí que os quería poner este para que entendáis cómo se visualizaba un poco a través de la cámara los fotogramas. Otra vez cómo nos traemos los personajes literalmente en primer plano y cómo construimos todo el mundo de las miradas aquí detrás, señor con el sombrero, el otro que se lo mira intensamente y esta expresión tan bonita, ¿no? Evidentemente, hay una de las cosas que Toland dice, a mí nunca me gusta trabajar en color porque me despista el color, ¿no? A partir de aquí os quería enseñar estos 4 planos. Bueno,
diríamos 3, ¿no? Fijaros cómo la cámara se sitúa en estos contrapicados, ¿no? Creando estas atmósferas. En alguna clase o alguna charla os he dicho que esto provoca un poco exactamente esto, ¿no? Que a nivel de luz y todo se tenía que trabajar mucho lo que es el techo, cosa que antes cuando trabajábamos los fotógrafos de cine trabajaban en contrapicado, pues no tenían tantas molestias, ¿no? Aquí constantemente los directores de escena y de atrecho tenían que trabajar muchísimo lo que es el cielo, porque Orson Welles y les ponían la cámara debajo, ¿no? Fijaros en este fotograma aquí, es donde se situaba exactamente la cámara, justamente un agujero en el suelo y de ahí empezaban a tomar las tomas, ¿no? Por eso insisto mucho cuando hago talleres de foto o hago clases en que las cámaras, ahora con el visor digital es mucho más fácil el poder posicionar la cámara en el suelo o en puntos de vista diferentes, ¿no? Es algo que yo he aprendido gracias a estas películas en bajar la cámara mucho más y prácticamente colocarla a ras del suelo, como está aquí, como lo podemos ver aquí, ¿eh? Ok, paralelamente a Ciudadano Kane, ¿sabes? En los años 40 aparecía William Klein, también otro de los grandes fotógrafos norteamericanos. ¿Y qué hacía este hombre? Pues utilizaba un angular muy grande y se traía a los personajes delante de la cámara. Es decir, trabajábamos o se trabaja prácticamente a 20 centímetros de la cara de este personaje o de esta personaje, ¿me entendéis? Prácticamente casi nadie está mirando a cámara. Tenemos incluso un fotógrafo aquí, perfecto. Pero fijaros un poco esta composición, cómo se parece mucho a esta, ¿no? Salvando las diferencias, evidentemente, pero estamos muy cerca también unos de los otros. Ok, pues William Klein trabajaba los contrapicados, otra vez, como se trabaja en el cine. Fijaros, para mí esta fotografía es una de las máster contrapicados de William Klein. Fijaros en el movimiento, en la profundidad de campo, en este personaje aquí, estos que se piensan que es un retrato, pero no es un retrato. Aquí hay una acción en movimiento. Incluso aquí también tenemos un personaje que se ve entre los brazos de ella. En definitiva, una gran fotografía con un gran movimiento, pero que se hace gracias al angular y al contrapicado. Paralelamente, en Ciudadano Kane se utilizan estos ángulos también en donde la luz es perfectamente determinante. ¿Ok? Fijaros la luz que tiene este hombre y la luz que tiene el Ciudadano Kane, bueno, en este caso el protagonista ahí abajo. Esto es una fotografía de William Klein también, y aquí tenemos uno de los fotogramas de Ciudadano Kane. Fijaros en lo paralelo un poco que parecen los tonos, el blanco y negro, el contraluz. Fijaros, ¿no? O sea, vamos para uno, vamos para otro, pero es impresionante un poco, bueno, impresionante, quiere decir que cómo se trabajan prácticamente lo mismo los dos fotógrafos. Después, la teatralidad de unos y otros. Esto es un plano de Ciudadano Kane, fantástico por su capacidad de enseñarnos el espacio tanto desde arriba hacia abajo en todos los corners, ¿vale? Aquí he encontrado este fotograma para que entendáis un poco cómo se iluminaba el tema de las sombras en las escaleras, ¿sabes? Esto es el fotograma de antes, esto es esto. Es muy interesante para mí el poder crear esta charla porque, claro, vas investigando, vas entrando en el mundo de la investigación y vas encontrando joyas como esta imagen, ¿no? En donde se descubre el modo de iluminar una película, ¿ok? La importancia que nos pensamos a veces, ostras, pues es un solo foco aquí, que lo lleva un señor, no hay ni trípode, ¿no? ¿Sabes? No está ni el trípode. En cambio, William Klein, con una luz cenital, ilumina a toda esta gente en su película Polymagou, otra de las grandes películas que me gustaría que un día vieseis porque es fantástica, en el salto que hace de William Klein del cine a la fotografía. Seguimos viendo este aspecto teatral de Ciudadano Kane y comparándolo con
con la fotografía de William Klein, más cercano, más lejos, en este blanco y negro. Aquí vemos Orson Welles también retratado con todos reflejos en el espejo. Aquí es una de las últimas escenas donde, fijaros, ¿no? El personaje Orson Welles con 25 años caracterizándose a sí mismo con 60, 70 años, ¿no? Brutal también. Y bueno, una vez finalizado Ciudadano Kane, nuestro personaje Toland entra a trabajar con la Metro Goldwyn Mayer, y ahí pues le dan todos, diríamos, los mecanismos, ¿no? Es lo que tiene el haber hecho una fotografía tan... Hay una carrera o una película como Ciudadano Kane, en donde le dan todos los mecanismos para trabajar pues de puta madre. Ahí el tío pues le dan los filtros nuevos, le dan dispositivos para las cámaras. O sea, el tío trabajaba con unas ventajas brutales, ¿no? Claro, él decía que ojalá todos sus colegas directores de fotografía hubiesen podido trabajar con las condiciones que a él le dieron, ¿no? Pero bueno, esto es el azar, esto es la fotografía, esto es la carrera de uno mismo, ¿no? Y sencillamente Toland, gracias a Ciudadano Kane y a otras películas, pues llega a poder trabajar con estas comodidades, ¿no? Hizo más películas, The Dark of the Angel, Esplendor, and the Mystery, una de sus favoritas, que yo me la he mirado, no entendía nada, pero bueno, supongo que a lo mejor Ona sí que la conoce más. Pero bueno, fue evolucionando como cualquier fotógrafo en su carrera fotográfica, ¿no? Ya un poco para finalizar un poco el tema de la fotografía y daros un poco entrada a vosotros, hablar un poco de estas cuatro puntos cardinales que hemos visto hoy, que es el de la profundidad de campo, la hiperfocal, es verdad, o sea, tener todo súper enfocado, el uso del objetivo angular, constantemente. Esto es un estilo que está presente en todas las obras de Toland y sobre todo también en obras de luz, de Wells, perdonad. Después tenemos la luz, que ya hemos hablado, siempre constantemente hay sombras y luces. Y Toland descubrió que no es importante siempre mostrar todo, sino que es el mago de la insinuación constantemente. Hay personajes que no los vemos en las películas, pero sabemos que están ahí y Toland nos los encuadra sin iluminar, ¿me entendéis? Y después, finalmente, los encuadres, ¿no? Todo ese juego de puntos que hemos visto antes, cambiar los puntos de vista, los picados, los contrapicados. Es un análisis que podríamos hacer varias clases de esto, ¿no? Y a mí, como ya sabéis, los encuadres es el estilo, fijaros, ¿no? Ya para acabar os hago una batería de fotogramas que he ido sacando de sus películas, en donde todo lo que habéis leído o os haya yo podido explicar, lo hemos resumido en estas 4 o 5 fotografías que os voy a enseñar ahora, ¿no? En esta la teatralidad, el contrapicado, las luces, el misterio de las sombras también. Aquí también, evidentemente, el juego de luces es brutal. Cómo se crea esta luz para crear una sensación de represión o de malestar, ¿no? De sensación de opresión también. La profundidad de campo, esta es la primera escena de la película. Fijaros qué bien construida está la escena. Y después la teatralidad también, ¿no? Mágica en esta escena también, con todas las escaleras y todo. Fijaros que trabajaban en espacios que a veces, si los viésemos en la realidad, parecían mucho, mucho, mucho más pequeños y en cambio eran mucho más grandes al trabajar con los angulares, ¿no? Entonces sí que nos engañaban un poco en este aspecto. Y la luz en los retratos, la luz y el blanco y negro y la cámara torcida, fijaros un poco como antes os he hablado de Robert Frank que nos torcía la cámara, e incluso aquí lo podemos ver en este fotograma como también se torcía la cámara, ¿no? Después es curioso porque cuando yo he sido profesor de fotografía, a todo el mundo les decía que torcer la cámara era correcto y todo el mundo, no sé por qué, porque me venían con el decálogo de fotografía y decían, no, pero si tener unas rayas torcidas en una foto está mal hecho, ¿no?
Y yo les decía que va, pero si esto está desde los años 40 que ya se está torciendo la cámara, ¿no? Y mucha gente no me creía. Y ahora muchos de mis alumnos tuercen la cámara. Pues me alegro mucho por ellos porque hay que romper las reglas. Vale, hasta aquí es un poco toda esta charla, que no ha sido charla, ha sido un monólogo por parte mía. Y no sé, si queréis abrir micrófonos y comentar cualquier aspecto de los que hayáis visto, yo encantado de hablarlo y de comentarlo con Ona también. O no os oigo o nadie quiere hablar. Bueno, ja que abans he quedat amb les ganes, simplement jo és que tenia, com t'he dit al principi, l'encàrrec simple ja no, de que avui l'Ester no podia assistir i m'ha demanat que la disculpés, que li sabia molt de greu. Crec que li va comunicar prèviament a Ona, directament. I, bueno, això és el primer, i al marge de la classe. En quant a la classe, és que, bueno, tinc algunes frases molt estereotipades, com per exemple quedar bocabadat o simplement magistral. Com sempre, evidentment, tu t'has alimentat molt dels estudis que has fet d'aquests personatges i tu per nosaltres és el canal que ens ha portat fins a ells, no? Però la veritat és que, bueno, genial, no? A més, tota l'estona amb el blanc i negre, que és com, bueno, a nivell personal, un desconegut que valdria la pena d'establir amistat, no? Perquè realment és molt expressiu i tal. Jo penso que el càstig que tenim mentalment, no assenyalo a ningú, no assenyalo a ningú, però hi ha una frase dintre del mundillo aquest de la fotografia que diu és que el blanc i negre tapa tots els defectes, no? Tu ho hauràs sentit a vegades, això, no? Molt, moltíssim, sí, sí. Llavors, això és una cosa d'aquelles que dius, no, doncs això no ho faig perquè... és que ni penses que estàs enganyant, però ja no ho fas per això, no? Que t'han ficat al cap, que es diu d'aquesta manera. És que el blanc i negre tapa tots els defectes. No sé, aquí ho deixo, no?, perquè els altres puguin intervenir, però bueno. A mi em va passar que et responc aquesta història, no sé, Ona, si vols dir alguna cosa, però és molt curt, és una resposta amb ell. Jo treballava molt per els magazins de Vanguardia, ¿vale? Va haver una època que em contractaven i jo, tots els meus reportatges que jo entregava eren en blanc i negre, perquè sóc un fotògraf que va començar al blanc i negre i el meu laboratori era blanc i negre, clar. Aleshores, el director d'art de La Vanguardia em va dir, hòstia, no, que els lectors de La Vanguardia pensem que volen mirar fotografies en color. I jo els deia, i per què no fem una enquesta als vostres lectors i els hi pregunteu què voleu veure, fotografies en blanc i negre o en color? Va sortir que els agradava més la fotografia en blanc i negre, però que en un magazín desitjaven veure més les fotografies en color. Vale? És a dir, els lectors deien que anaven a veure exposicions de fotografia i els agradava el blanc i negre, però en canvi, quan arribava el diumenge i obrien el magazín, volien veure les fotos en color. I aquesta és la resolució que els hi va donar lectors del magazín de La Vanguardia. Curiosa. Es torna a sentir l'eco aquest. Ja, perquè Jo. Perdoneu. Sí, Xavier, quan preguntem o parlem i parem, perquè si no el silenciem de nou, disculpeu, No, si no s'entén bé el que diu el Jordi. Gràcies. Bueno, no sé si alguien quiere seguir hablando. Muy buenas. Aunque se suponía que de alguna manera esta película la hemos visto todos y que lógicamente la fotografía de la misma o de las mismas que has estado comentando son espectaculares, yo no tenía la conciencia de que fuesen los precursores de todo este tipo de técnicas que ahora no nos parecen novedosas, pero que en su momento supongo que lo fueron, ¿no? Simplemente por eso, pues evidentemente tienen su mérito. Aparte, por supuesto, que hay fotografías espectaculares, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno,
era un poco, pues eso, comentar eso. Yo no sabía que de alguna manera estos eran los precursores de toda una serie de técnicas que ahora se emplean pues más o menos de una forma habitual. Bastante instructiva, como siempre, Jordi, la conferencia, la cápsula, ya me sé cómo se llama, ¿vale? Venga, Cápsula, charla, lo que sea. lo que sea. Ya Sí, está. sí. Gracias, te lo agradezco porque, bueno, sí que es verdad, es que yo creo que en todo arte tenemos que saber dónde están los precursores del origen. Y no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Si yo hiciese bodegones, pues me gustaría ver los primeros bodegones en la historia que se hicieron. Tengo mucha curiosidad por saber dónde es el origen dónde nace todo esto, ¿no? En mi caso, para mí es un placer enseñaros esto porque me veo a mí mismo o porque también chupé, un poco como os he dicho antes, de estos orígenes, ¿no? Y el blanco y negro yo creo que me traspasa porque quizás pues me eduqué, diríamos, en este tipo de blanco y negro. Y, y, y después cuando hago el color, pues no me siento tan feliz, ¿no? Un poco en respuesta a lo de Xavier también. Eh, ostras, cuando veo una foto mía en blanco y negro, pues me crea emociones. Y no es porque tape lo malo, sino es porque me crea emociones y ahí es donde voy, ¿no? Y sabemos todos que la fotografía es una cuestión de emoción constantemente, de ver si nos llega o no. Y después quiero deciros que estoy muy contento que estáis aquí también hoy. Eh, a los que estáis aquí, a los que os veo, a los que no os veo, a los que estáis en algún lugar público intentando seguir la conferencia, que he visto alguno por ahí. Eh, Me gusta un poco que iniciemos un poco este ciclo de charlas con vosotros detrás otra vez en un día caluroso, que a lo mejor estaríais mejor en una plaza tomando el aire o una cerveza y que estemos todos aquí, porque quiere decir un poco que tenemos este love, ¿no? Un poco esta pasión por la fotografía y por saber, a mí por explicarla y a vosotros por escucharla también, ¿no? Que al final de eso se trata, de un intercambio un poco de conocimientos entre unos y otros. Y darle las gracias a la ONA porque vaya aceptando mis propuestas. És un refugi aquest que hem construït aquí, no? Sí, és un refugio, sí. Jo sóc molt feliç perquè aprenc molt. Escolteu, no sé si algú més vol dir alguna coseta. Como dijo uno un día en nuestro club de fotografía, esto nos resulta como terapia fotográfica y simplemente pues agradecer a Ona por la organización de estas charradas y a ti, Jordi, por emplear tu tiempo con nosotros. Ha sido muy instructivo y me ha gustado, la verdad es que bastante. Gracias. Molt bé, doncs a mi m'han entrat moltes ganes de tornar a repassar aquestes pel·lis amb aquesta nova mirada. Están en filming. Hi ha algú que, gràcies a Haz un fotoclub en la barraca. Bé, hi ha gent que està escrivint, que dona les gràcies, que es retira, però que gràcies, estan escrivint al xat, no sé si ho veieu, però dir-t'ho, Jordi, compartir-ho amb tu. La propera xerrada, si ningú més vol dir res, seria amb un dirà de foto també molt potent. En aquest cas era espanyol però internacional perquè va treballar molt fora d'aquí amb grans directors, que era el Néstor Almendros, que ell tenia també... Bé, té molta cosa a dir el Néstor Almendros. Molta cosa. Us encantará porque aquí sí que nos vamos al color y Néstor Almendros, el dominio del color es brutal, brutal. Y veremos, bueno, os va a encantar. La verdad es que es un director de cine que prácticamente nadie sabía que era español, ¿sabes? Muy poca gente te dice, no, si era cubano. Bueno, trabajó en Cuba, se hizo en la escuela cubana, pero después trabajó en Estados Unidos y en Italia y en Francia sobre todo. Y ya veréis que es uno de esos personajes que pasa en este país, ¿no? Que son súper buenos, pero que pasan desapercibidos casi. Y la gente se pregunta, ¿Néstor Almendros es español? ¿En serio? Pues sí, sí que lo es, ¿no? Mira, pregunten quan es fa la xerrada de Néstor Almendros. És el dimecres 25 d'octubre. Els que esteu apuntats a la newsletter,
l'enviament aquest massiu de les activitats, ho rebreu quan s'obrin les inscripcions i si no, sempre ho podeu veure a les xarxes, a la web, però serà el 25 d'octubre, és dimecres també, a la mateixa hora, a les 8. Així que us esperem i ja A està. les 6 vols dir? A les Ah, 6. a les Estava 6. pensant les 18, sí, les 6, A les perdoneu. 18. Perdoneu, sí, les 6. Doncs gràcies, Jordi, Molt bé. gràcies a tothom. Gràcies. Alguns us veig pel centre, altres un altre cop aquí, però encantada. Molt bé. Gràcies de nou. Gràcies Vinga, a tothom. encantat de Ciao. conèixer. Adéu. Vinga. Ciao. Adéu, bonic. Adéu. Que vagi molt bé.